Si le preguntas a cualquier persona en la calle quién construyó el imperio de Apple, te dirán un solo nombre, Steve Jobs. Te hablarán de su visión mágica, de sus cuellos de tortuga negros, de sus presentaciones impecables y de cómo inventó el iPhone. La historia nos ha vendido que Apple es el triunfo del diseño, del arte y de la innovación rebelde. Pero eso es una mentira romántica. Es una fachada de marketing. Steve Jobs era un genio del diseño, sí. Pero Steve Jobs no construyó la primera empresa de $3 billones de la historia. De hecho, su obsesión por el diseño casi lleva a la empresa a la quiebra absoluta en los años 90. Quien realmente construyó la máquina de imprimir dinero más letal del capitalismo moderno fue un hombre callado, metódico y obsesionado con las hojas de cálculo. Un hombre al que el público consideraba aburrido. Su nombre es Tim Cook. Bajo la dirección de Tim Cook, Apple dejó de ser una empresa que simplemente hacía computadoras bonitas para convertirse en una dictadura operativa. Cook descubrió que el verdadero poder en el siglo XXI no está en diseñar un teléfono de cristal, está en monopolizar el aluminio, acaparar el espacio de carga en todos los aviones del mundo y comprar la capacidad de producción de microchips años antes de que tus competidores siquiera sepan que los necesitan. Hoy vamos a desarmar la tiranía de la cadena de suministro de Apple. Veremos por qué Cook considera que tener inventario en una bodega es un crimen contra la humanidad. Analizaremos cómo Apple utiliza su gigantesca montaña de dinero en efectivo para financiar las fábricas de sus proveedores y asfixiar a Samsung, Google y Microsoft. Y descubriremos cómo lograron que miles de trabajadores en China se despierten a las 3 de la mañana solo para cambiar el cristal de tu pantalla. Olvida el diseño. Olvida el marketing. Esta es la historia de cómo la logística militar conquistó el mundo. Bienvenidos al Imperio de Silicio. Capítulo 1. El inventario es el diablo, la llegada del operador. Para entender la revolución que salvó a Apple, tenemos que volver a 1998. Steve Jobs acababa de regresar a Apple tras haber sido despedido años antes. La empresa estaba a 90 días de la bancarrota. Tenían docenas de modelos de computadoras Macintosh que nadie compraba, impresoras, cámaras digitales y un caos absoluto en sus almacenes. En ese momento, Apple fabricaba sus propias computadoras en fábricas en Estados Unidos e Irlanda. Tardaban meses en ensamblar las piezas. Cuando una computadora finalmente llegaba a la tienda, la tecnología ya estaba obsoleta. Jobs sabía qué productos quería hacer, pero no tenía idea de cómo fabricarlos de manera rentable. Necesitaba a un cirujano operativo. Y lo encontró en Compaq, la empresa líder de computadoras en ese momento. Se llamaba Tim Cook. Cuando Tim Cook entró a Apple como vicepresidente senior de operaciones, lo que vio lo horrorizó. Apple tenía inventario suficiente para sobrevivir 30 días. Es decir, tenían un mes entero de computadoras guardadas en bodegas, perdiendo valor cada segundo. Tim Cook tiene una filosofía brutal sobre la tecnología. Él dice, el inventario es fundamentalmente malvado. Para Cook, una computadora o un teléfono no es como una lata de Coca-Cola que puedes guardar en un estante durante un año. La tecnología es como la leche o la verdura fresca. Tiene fecha de caducidad. Si tienes un chip en un almacén durante una semana, ya perdió el 1% de su valor en el mercado. En unos meses, es basura obsoleta. Cook aplicó un torniquete financiero inmediato. Cerró 10 de las 19 fábricas de Apple en todo el mundo. Despidió a miles de trabajadores de manufactura y decidió externalizar la producción a Asia, firmando contratos con gigantes como Foxconn en Taiwán. Redujo el número de proveedores de componentes de 100 a solo 24. Al tener menos proveedores, Apple podía comprarles volúmenes inmensos y exigirles descuentos monstruosos. Pero su mayor milagro fue el inventario. En su primer año, Cook redujo el inventario de 30 días a solo 6 días. Al año siguiente, lo bajó a 2 días. A veces, Apple operaba con solo 15 horas de inventario. El producto se fabricaba en China el lunes, volaba a California el martes y se vendía el miércoles. No había bodegas. No había costos de almacenamiento. No había depreciación. Esa eficiencia salvó a Apple de la quiebra y creó los cimientos para lo que vendría después, el dominio del iPhone. Capítulo 2. Monopolizar el cielo, la táctica del avión. La logística no es solo mover cajas, es usar tu dinero para paralizar a tus enemigos. Y Tim Cook es un maestro en usar el dinero en efectivo como un arma ofensiva. A finales de los años 90 y principios de los 2000, justo antes del lanzamiento del iMac original, la computadora de colores translúcidos, Steve Jobs le dijo a Cook que esperaba vender millones de unidades en Navidad.
Normalmente, las empresas de electrónica envían sus productos desde Asia a Estados Unidos en barcos de carga. Es barato, pero tarda 30 días. Cook sabía que si las enviaban por barco, no llegarían a tiempo para la fiebre navideña. ¿Qué hizo Tim Cook? Aprobó un gasto de $50 millones en efectivo y reservó todo el espacio de carga disponible en los aviones comerciales y de logística durante los meses previos a la Navidad. Compró literalmente casi todos los vuelos de carga que salían de Asia hacia América. Cuando gigantes como Compaq, Dell y HP quisieron enviar sus propias computadoras para venderlas en Navidad, llamaron a las aerolíneas y se encontraron con una respuesta aterradora: lo sentimos, no hay espacio. Apple compró todo el aire. Los competidores tuvieron que enviar sus productos por barco, llegando tarde a las tiendas. Apple inundó el mercado con iMacs, se quedó con las ventas de la temporada y asfixió a sus rivales. Esa fue la primera vez que el mundo tecnológico entendió el estilo de Tim Cook. No solo se trataba de ser rápido, se trataba de hacer que los demás fueran dolorosamente lentos. Años después, cuando lanzaron el primer iPhone en 2007, repitieron la estrategia, pero a una escala demencial. Apple se convirtió en el mayor cliente de carga aérea del mundo. Mientras otras empresas calculaban centavos enviando teléfonos por el océano, Apple pagaba fortunas por aviones llenos de iPhones. ¿Por qué? Porque el margen de ganancia de un iPhone era tan obscenamente alto, casi del 40%, que el costo de volar el teléfono desde China era irrelevante. La velocidad de ponerlo en la mano del cliente antes de que cambiara de opinión era lo único que importaba. Capítulo 3. El secuestro de la maquinaria, el imperio del aluminio. Aquí es donde la tiranía de la cadena de suministro se vuelve oscura y absolutamente brillante. Si has tocado un MacBook, un iPad o un iPhone, sabes que se sienten diferentes a cualquier otro dispositivo. Tienen ese cuerpo de aluminio sólido, frío, sin costuras. Se llama diseño unibody. En 2008, Steve Jobs quería que las nuevas laptops estuvieran talladas a partir de un solo bloque de aluminio. Esto las haría más delgadas, más ligeras y mucho más resistentes. El problema es que para tallar aluminio con esa precisión, necesitas unas máquinas industriales masivas llamadas fresadoras CNC, control numérico computarizado. En ese momento, no existían suficientes máquinas CNC en el mundo para fabricar los millones de MacBooks y futuros iPhones que Apple planeaba vender. Construir esas máquinas tomaba años. Si fueras el director de Samsung o de Dell, habrías dicho: el diseño es hermoso, pero es imposible de fabricar a escala masiva. Usemos plástico. Tim Cook no canceló el diseño. Sacó la chequera de Apple. Apple tenía miles de millones de dólares en efectivo en el banco. Cook fue a las empresas fabricantes de máquinas CNC en Japón y Alemania y les dijo: voy a comprarles toda su producción de los próximos 3 años. Y voy a pagarles por adelantado. Apple compró miles de estas máquinas industriales, gastando miles de millones de dólares. Pero Apple no se quedó con las máquinas. Se las prestó a las fábricas de Foxconn en China. Les dijo: aquí están las máquinas. Ustedes ponen la mano de obra, nosotros ponemos el equipo. Pero a cambio, estas máquinas solo pueden usarse para fabricar productos de Apple. Tienen prohibido tocar un teléfono de Samsung o Motorola. ¿El resultado? Cuando los competidores de Apple vieron el iPhone 4 y los MacBooks de aluminio e intentaron copiarlos, llamaron a los fabricantes de maquinaria en Japón para comprar fresadoras CNC. La respuesta que recibieron fue: lo sentimos. Estamos vendidos hasta dentro de 3 años. Apple nos compró todo. Los competidores de Apple no podían hacer teléfonos de metal aunque tuvieran el diseño, porque no tenían con qué cortarlo. Estuvieron obligados a seguir vendiendo teléfonos de plástico crujiente durante años, haciendo que sus productos parecieran juguetes baratos en comparación con el lujo monolítico del iPhone. Esto es el Capital Expenditure, CAPEX, usado como un arma de destrucción masiva. Apple asume el riesgo financiero de construir las fábricas de sus proveedores, asegurando que esos proveedores sean completamente adictos y leales a Apple, y negando esa capacidad de producción a cualquier otra marca en el planeta. Capítulo 4. Foxconn Seri, la sangre del iPhone. Para ejecutar esta tiranía operativa, Apple necesitaba un socio que estuviera dispuesto a romper todas las reglas laborales, logísticas y humanas occidentales. Ese socio fue Terry Gou, el fundador de la empresa taiwanesa Foxconn. Gran parte de los dispositivos de Apple no se ensamblan en California. Se ensamblan en megaciudades industriales en China, principalmente en un lugar llamado Zhengzhou, conocido mundialmente como iPhone Seri. Esta no es una fábrica normal.
Es una instalación del tamaño de un municipio pequeño, donde viven y trabajan más de 300.000 personas. Tiene sus propios hospitales, estaciones de policía, cines y dormitorios masivos. Es un hormiguero humano diseñado con un solo propósito, bombear más de 500.000 hipones al día durante los picos de producción. ¿Por qué Apple eligió China y no Estados Unidos? Muchos políticos americanos dicen que es porque la mano de obra china es barata. Pero Tim Cook ha explicado repetidamente que el dinero ya no es la razón principal. La razón principal es la flexibilidad inhumana. Imagina este escenario, que es una anécdota real reportada en los años de Steve Jobs, faltaba apenas un mes para el lanzamiento del primer iPhone. Las pantallas originales iban a ser de plástico duro. Jobs estaba usando un prototipo en su bolsillo junto con sus llaves y vio que la pantalla se rayaba fácilmente. Furioso, exigió que la pantalla debía ser de cristal antirrayones, el famoso Gorilla Glass. Cambiar el material de la pantalla de un producto que se va a lanzar en 30 días es una pesadilla industrial que quebraría a cualquier empresa occidental. Si intentaras hacer esto en Estados Unidos, tendrías que renegociar con los sindicatos, reprogramar turnos, buscar nuevos proveedores de cristal y tardarías 9 meses. ¿Qué pasó en China? El cristal llegó a la fábrica de Foxconn a la medianoche. Los capataces fueron a los dormitorios, despertaron a 8.000 trabajadores en medio de la noche, les dieron una taza de té y una galleta, y en menos de una hora estaban en la línea de ensamblaje instalando las nuevas pantallas de cristal. A los pocos días, la fábrica estaba produciendo decenas de miles de iPhones perfectos. Esa escala de flexibilidad, esa capacidad de movilizar a decenas de miles de ingenieros y obreros en minutos, no existe en ninguna otra parte del mundo. Por supuesto, esta obsesión por la eficiencia tiene un lado oscuro, aterrador y muy documentado. En 2010, la presión extrema por los ritmos de producción, los bajos salarios y las condiciones de aislamiento en Foxconn llevaron a una ola de suicidios entre los trabajadores. La fábrica tuvo que instalar redes antisuicidio en las ventanas de los dormitorios. Apple, enfrentando una crisis de relaciones públicas masiva, obligó a Foxconn a subir los salarios y mejorar las condiciones. Pero la estructura de dependencia absoluta se mantuvo. Apple necesita la velocidad china, y China necesita los miles de millones de dólares que Apple inyecta en su economía. Es un matrimonio por conveniencia atado con cadenas de aluminio. Capítulo 5. El rey del silicio. Cómo Apple aplastó a Intel. Bajo el mando de Tim Cook, Apple pasó de optimizar el metal y el cristal a controlar lo más pequeño y valioso de la Tierra, el microchip. Durante más de una década, los cerebros de las computadoras Mac de Apple eran fabricados por Intel. Intel era el rey indiscutible de los procesadores. Claro, Intel era lento, arrogante y no podía hacer chips que consumieran poca batería, lo cual era vital para los iPhones y los iPads. Apple empezó a diseñar sus propios chips en secreto para los teléfonos, la serie A. Pero Tim Cook tenía una ambición mayor. Quería expulsar a Intel de sus computadoras por completo. Quería ser dueño del silicio. En 2020, Apple anunció la transición a Apple Silicon, los chips M1, M2 y M3. Fue un terremoto en la industria. De repente, las computadoras de Apple eran más rápidas, más frías y la batería duraba el doble que cualquier computadora Windows con procesadores Intel. ¿Cómo lo lograron? Apple no fabrica chips. Ellos solo los diseñan. La empresa que los imprime físicamente es TSMC en Taiwán, de la que hablaremos en otro video a fondo. TSMC tiene la tecnología para imprimir transistores tan pequeños como 3 nanómetros. Es magia a nivel atómico. Pero hay un problema, investigar y crear estos chips cuesta decenas de miles de millones de dólares, y las fábricas de TSMC tienen un límite de producción. Aquí es donde Tim Cook aplicó la táctica del aluminio pero a nivel microscópico. Cuando TSMC anunció que había logrado la tecnología de 3 nanómetros, Apple sacó la chequera otra vez. Le dijeron a TSMC, financiaremos la investigación y compraremos el 100% de su producción de chips de 3 nanómetros durante el primer año. TSMC aceptó. Cuando competidores como Qualcomm, AMD o Intel intentaron comprar esos chips de última generación, TSMC les dijo, la capacidad está llena. Apple compró todo. Vuelvan el próximo año. Apple no solo hizo que sus teléfonos y computadoras fueran los más rápidos del mundo, se aseguró de que nadie más pudiera usar la misma tecnología hasta que Apple ya estuviera trabajando en la siguiente generación. Han convertido la cadena de suministro de microchips en un peaje privado. Obligan a la industria entera a vivir un año en el pasado, porque el presente le pertenece exclusivamente a Cupertino. Capítulo 6. El jardín amurallado.
La trampa de los servicios. Si todo esto fuera solo sobre vender hardware, teléfonos físicos, Apple tendría un problema grave a largo plazo. La gente ya no cambia de iPhone cada año. Los teléfonos de hoy son tan buenos que duran 3, 4 o 5 años. Si la gente no compra teléfonos nuevos, los ingresos de hardware de Apple se estancan. Tim Cook sabía esto desde hace una década. Y preparó la trampa más elegante del mundo comercial, el ecosistema de servicios. Apple ya no te vende un teléfono. Te vende la entrada a un jardín amurallado. Una vez que compras el iPhone, la verdadera extracción de riqueza comienza. Te das cuenta de que necesitas iCloud para guardar tus fotos porque tu memoria está llena. Pagas $3 al mes. Luego te subscribes a Apple Music. Pagas $10. Compras una aplicación en la App Store, Apple se queda con el 30% de esa transacción. Usas Apple Pay en el supermercado, Apple le cobra una comisión oculta al banco en cada deslizamiento. De repente, el teléfono es solo el gancho. El cebo. La verdadera máquina de hacer dinero es el impuesto invisible que Apple cobra por cada acción digital que realizas. En el año 2023, la división de servicios de Apple generó más de $85.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, si la división de servicios de Apple fuera una empresa independiente, sería más grande que Netflix, Spotify, Tesla y McDonald's juntos. Y a diferencia del hardware, los servicios no necesitan fábricas en China, no necesitan aluminio y tienen un margen de ganancia operativa ridículo, superior al 70%. Pero lo más brillante de los servicios es la retención. Si tú tienes un teléfono Android, mañana puedes cambiarte a otra marca de Android sin dolor. Pero si tú tienes un iPhone, tienes un Apple Watch que solo funciona con el iPhone. Tienes unos AirPods que se conectan mágicamente a tu Mac. Tienes todas las fotos de tus hijos atrapadas en iCloud. Y tienes el punto azul de iMessage que te hace sentir superior y mantiene la comunicación fluida con tus amigos. El ecosistema está diseñado para que abandonarlo duela físicamente y socialmente. El costo de cambio, switching cost, es tan alto, que la gente prefiere pagar $1,200 por un iPhone nuevo antes que aprender a vivir fuera del jardín de Apple. Tim Cook construyó una cárcel de cristal y oro, y nosotros hacemos fila cada septiembre para pagar nuestro propio alquiler en ella. El contador que conquistó el mundo. ¿Qué nos enseña la era de Tim Cook y la dictadura de la cadena de suministro? Nos destruye el mito de que en el capitalismo solo ganan los innovadores rebeldes que piensan diferente. Steve Jobs pensaba diferente. Él era el poeta, el soñador, el artista que se paraba en el escenario a vender la magia. Sin él, Apple no existiría. Él construyó el producto. Pero Tim Cook construyó la fortaleza. Cook es el comandante logístico frío que entendió que las guerras corporativas no se ganan con ideas bonitas, se ganan acaparando municiones. Apple, bajo el mando de Cook, dejó de ser la empresa de los rebeldes creativos para convertirse en el monopolio más pulido, eficiente y despiadado de la historia del comercio. No ganan por tener el teléfono más innovador del mercado hoy. De hecho, a menudo son los últimos en incluir tecnologías como el 5G, las pantallas OLED o los teléfonos plegables. Ganan porque cuando deciden implementar una tecnología, tienen el dinero, el poder y la brutalidad logística para fabricar 100 millones de unidades perfectas, comprar todo el espacio aéreo, hundir el inventario de la competencia y cobrar un impuesto del 30% por todo lo que tocan. La próxima vez que abras la caja de un producto de Apple, no huelas el papel y admires el diseño. Piensa en las fresadoras de aluminio robadas a la competencia. Piensa en los aviones de carga exclusivos. Piensa en los ingenieros de Taiwán y los trabajadores de Shenzhou. Esa no es la magia del diseño californiano, es el sudor invisible de la tiranía logística más grande del mundo. Si este viaje a las entrañas del imperio de silicio te ha abierto los ojos y valoras que desgarremos el marketing para ver las matemáticas frías de los negocios, no te vayas sin suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Aquí no adoramos a los CEOs, analizamos sus estrategias sin piedad.